Esta casa parecía perfectamente normal durante el día, pero por la noche aparecían extrañas luces de todo tipo, solo en esta casa, mientras que las vecinas permanecían completamente oscuras. El propietario se perturbó tanto por el fenómeno que su salud mental comenzó a deteriorarse, lo que finalmente lo llevó a ser hospitalizado, aunque nunca se encontró una causa. Muchas personas afirmaban que la casa estaba embrujada, pero un profesor de física, escéptico de esas creencias, decidió experimentarlo por sí mismo. De manera inesperada, comenzaron a ocurrir sucesos extraños cuando se quedó despierto hasta altas horas de la noche. Una cámara de seguridad logró capturar todo el evento. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál era la verdad detrás de esto? Antes de adentrarnos en este caso, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas más historias fascinantes como esta. En 2008 ocurrió algo extraño en una vieja casa ubicada en las afueras de la ciudad de Changsha, provincia de Hunan, China. Esta antigua casa, originalmente de 3 pisos, había sido en su momento una de las residencias más lujosas de la zona rural local. Sin embargo, varios muebles de alta gama permanecían dentro, intactos por el dueño anterior, y la vivienda había quedado abandonada. Los aldeanos solían llamarla la casa embrujada debido a la frecuente aparición de luces inusuales que no se veían en ninguna otra vivienda del área. ¿Por qué una supuesta casa embrujada apareció de pronto en medio de un tranquilo pueblo rural? ¿Había algo oculto o misterioso en su interior? Tradicionalmente, en China se da gran importancia a los conceptos de energía y armonía al elegir un lugar para vivir o incluso al comprar un vehículo. No se trata solo de aspirar a una vida mejor, sino también de evitar fuerzas negativas y problemas innecesarios. Según los aldeanos, la casa fue construida en algún momento de los años 80 o 90 por un hombre de apellido Chang. Aunque provenía de una familia humilde, Chang era conocido por su gran capacidad de trabajo. Después de graduarse de la secundaria, se mudó a Shenzhen para empezar una nueva vida. Comenzó vendiendo pescado y luego trabajó para un empresario del sector inmobiliario. En poco tiempo, acumuló una gran fortuna. Para retribuir a sus padres, Chang decidió construirle a su anciano padre una casa moderna de 3 pisos. En ese entonces, era comparable a una villa de lujo según los estándares actuales. Siendo un hijo devoto, Chang eligió cuidadosamente un lugar tranquilo en las afueras del pueblo, lejos del ruido y de los vecinos, para que su padre pudiera disfrutar de un retiro en paz. Pero en 2007, todo cambió. Su padre comenzó a sufrir de insomnio crónico y su salud decayó rápidamente. En tan solo 6 meses, falleció de manera repentina. Lo más desconcertante era que no había mostrado señales previas de enfermedad. El propio Chang lo había llevado al hospital para revisiones médicas, pero los doctores no encontraron nada anormal. Fue entonces cuando comenzaron los rumores en el pueblo. La gente susurraba que la casa era extraña, e incluso afirmaban que algo impuro podía habitar allí. Poco después de que estos comentarios se extendieran, los aldeanos quedaron aún más sorprendidos al ver que, por la noche, luces extrañas brillaban desde la casa. Para ese momento, el negocio de Chang ya era muy exitoso y él se había mudado definitivamente a la ciudad. Tras el funeral, él y su esposa dejaron la vivienda para siempre. Aunque la casa seguía siendo nueva y estaba llena de muebles costosos, Chang, después de escuchar todas las historias inquietantes de los vecinos, decidió abandonarla, creyendo que no tenía buena energía. Pero los aldeanos aún tenían que vivir cerca. Todas las noches las luces extrañas volvían a aparecer, y solo desde la casa de Chang. La gente estaba nerviosa y temerosa. Algunos ancianos incluso invitaron a un practicante espiritual para realizar rituales en todo el pueblo con la esperanza de eliminar cualquier energía no deseada. Lamentablemente, aquellas luces misteriosas siguieron brillando cada noche, y únicamente en la casa de Chang. El pueblo entero estaba en tensión y no sabía qué hacer. Finalmente, el jefe de la aldea decidió llamar a un profesor de física de la escuela secundaria local con la esperanza de que la ciencia pudiera explicar si la casa estaba realmente embrujada o no. ¿Podría el profesor de física descubrir la verdad detrás de las extrañas luces? Lo que ocurrió después sorprendió a todos y les heló la sangre. El nombre del profesor de física era Liu Qinghua. Antes de aceptar oficialmente investigar los extraños sucesos en la aldea, el señor Liu ya había escuchado una historia extraña e inquietante. Un aldeano de mediana edad llamado Li Fugi aseguraba haber visto algo tan aterrador dentro de la casa abandonada que casi perdió el conocimiento del susto.
¿Y qué fue lo que pasó exactamente? Poco después de que el padre de Chang falleciera, el señor Li fue invitado a una boda en una aldea cercana. La celebración duró horas y debido a la multitud y a los numerosos brindis, Li terminó bebiendo bastante. Llevaba una linterna para iluminar el camino de regreso a casa, pero por su estado de embriaguez caminaba tambaleándose y con la mente nublada. De día ni siquiera se atrevía a pasar cerca de esa casa, pero esa noche, mientras avanzaba sin rumbo claro, terminó acercándose sin darse cuenta. Cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien, ya era demasiado tarde. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y un cosquilleo extraño en el cuero cabelludo. No podía dar un paso más, ni recordar cómo volver atrás. Paralizado, escuchaba el viento susurrar a su alrededor. El sonido era agudo y siniestro, provocándole un estremecimiento en todo el cuerpo. Existe el dicho de que el alcohol da valor, pero en el caso del señor Li, ni el licor pudo evitar que el miedo lo golpeara como un rayo. Su mente se volvió repentinamente clara, en el peor sentido. A través de la ventana de la casa abandonada, vio algo que nunca olvidaría. Todo el edificio parecía brillar con una luz inusual, de origen desconocido. Quedó atónito, con los ojos muy abiertos. Pero antes de poder huir, notó algo más. En el segundo piso, detrás de una pared que podía ver con claridad, parecía flotar en el aire un largo mechón de cabello. En ese instante, un único pensamiento lo golpeó. ¿No es esta la típica mujer fantasmal de las leyendas? Comenzó a murmurar en voz alta, diciendo que simplemente se había perdido y no quería hacer daño, rogando misericordia. Paralizado por el miedo, sus piernas cedieron y cayó al suelo. Intentó inclinarse en señal de disculpa, pero su cuerpo estaba demasiado débil para moverse. No fue hasta mucho después que recobró lo suficiente de sí mismo como para levantarse de golpe y salir corriendo hasta su casa. Cuando llegó, su esposa lo encontró en un estado de shock, como si hubiera perdido el alma. Tras esa noche, Li tuvo fiebre alta y permaneció en cama durante 3 días. En ese tiempo deliraba, suplicando a aquella figura fantasmal que lo perdonara. Después de escuchar esta historia, el señor Liu admitió que sonaba muy extraña. Claramente había algo inusual ocurriendo. Decidió que debía inspeccionar la casa él mismo para llegar al fondo del misterio, pero los aldeanos trataron de disuadirlo. Creían que la gente común no debía entrar en esa vivienda y que si algo malo le pasaba, no sabrían cómo ayudarlo. Sin embargo, el señor Liu no tenía miedo. Recuperó su carácter obstinado de juventud y se negó a creer en lo sobrenatural. Invitó a un amigo a acompañarlo. Sin amuletos ni objetos protectores, los dos se dirigieron directamente a la casa para descubrir la verdad con sus propios ojos. Dentro, el señor Liu vio que, aunque gran parte del mobiliario seguía en pie, estaba deteriorado por la luz del sol. Las paredes tenían grietas y la pintura se desprendía. En una de las habitaciones pequeñas encontró un gran tocador con espejo. Fue entonces cuando comenzó a sospechar que las misteriosas luces que veían los aldeanos podían deberse a reflejos en el espejo, un fenómeno físico común y explicable. Sin embargo, un solo espejo no explicaba todo. Los espejos reflejan la luz, pero ¿de dónde venía la fuente original? El señor Liu pensó que tal vez luces de casas cercanas entraban en la vivienda y rebotaban en el espejo, creando esos efectos extraños. Después de todo, la gente huye a luces eléctricas por la noche y era posible que alguna iluminación se filtrara y se reflejara, provocando destellos. Pero pronto descartó esta teoría. Cuando Chang construyó la casa, la ubicó en un extremo tranquilo del pueblo, sin vecinos cercanos. Además, las luces que describían los aldeanos no eran constantes. Según el relato del señor Li, un haz de luz aparecía de golpe y desaparecía casi de inmediato. Si se tratara de una bombilla normal reflejada en el espejo, no podría producir un destello tan rápido y agudo. Para descubrir la verdad, la clave era obvia: encontrar la fuente de la misteriosa luz. Ese era el núcleo del misterio. Así que el señor Liu comenzó a elaborar nuevas teorías. La primera, luciérnagas. Las luciérnagas son fuentes de luz naturales no causadas por humanos y aparecen de manera aleatoria. Además, como la casa estaba lejos del centro del pueblo y rodeada de maleza, tenía sentido que fuera un hábitat ideal para ellas. ¿Podría la extraña luz de la vieja casa haber sido causada por luciérnagas? Según el señor Liu, la respuesta era no. Tras una cuidadosa investigación en el terreno, concluyó que, aunque las luciérnagas pueden emitir un brillo visible en la oscuridad, haría falta que miles de ellas se iluminaran al mismo tiempo para producir los destellos intermitentes y escalofriantes que describían los aldeanos.
Pero después de varios días de observación, descubrió que el área alrededor de la casa simplemente no tenía una población de luciérnagas lo suficientemente grande como para explicar el fenómeno. Entonces, si no eran luciérnagas, ¿de dónde provenía la luz? Justo cuando el señor Liu se encontraba perplejo y sin una respuesta clara, algunos ancianos del pueblo fueron a verlo, uno tras otro, para instarlo a que dejara la investigación. Pero el señor Liu estaba convencido de que, aunque el incidente pareciera extraño en la superficie, todo en el mundo sigue reglas y causas naturales. Como profesor de física, sentía la responsabilidad de creer en la naturaleza y en la ciencia. No podía simplemente rendirse sin descubrir la verdad. Sin embargo, justo cuando tomó la decisión de llegar al fondo del asunto, ocurrió algo inesperado. Su amigo, el que lo ayudaba a registrar datos y darle apoyo, de repente cayó con una fiebre alta que no cedía. Al principio, él solo había ido para acompañarlo, pero ahora presentaba los mismos síntomas misteriosos que había sufrido el señor Li, una enfermedad repentina e inexplicable. Y todo parecía haber comenzado después de que entraron en la vieja casa. Aún así, el señor Liu se negó a creer en nada sobrenatural. Después de asegurarse de que su amigo estuviera atendido, incluso llevó una tienda de campaña desde su casa y la instaló en el patio de la vivienda abandonada para pasar allí la noche. Cada tarde, al caer la oscuridad, el segundo y el tercer piso de la casa se iluminaban con luces inusuales. Pero el señor Liu no sentía miedo. Al contrario, estaba más decidido que nunca a descubrir la verdad. Entonces, una noche ocurrió algo extraño. El señor Liu aún no se había dormido cuando sintió la necesidad de aliviarse. Como la zona era aislada y no tenía servicios públicos, se colocó una linterna en la frente y caminó unos 100 metros lejos de la casa. Pero al girar para volver, se quedó paralizado. En completo silencio, ante sus ojos apareció algo inesperado. Cerca de la casa, descubrió 2 tumbas. Lo que más lo sorprendió fue que, desde una esquina de una de ellas, salía un tenue resplandor a su lado. ¿Podría tratarse de lo que las leyendas llaman fuego fatuo? En realidad, este es un fenómeno natural que puede ocurrir después de que una persona ha sido enterrada. El cuerpo humano contiene fósforo y cuando reacciona con el oxígeno del aire puede producir una débil luz azul. La reacción quema a muy baja temperatura, lo que hace que el resplandor parezca frío y fantasmal. Aunque a menudo se describe en relatos de terror, este fenómeno, conocido en algunas culturas como luz mala, es totalmente explicable por la ciencia y puede ocurrir de verdad en la naturaleza. El señor Liu sintió como si se encendiera una luz en su mente. De inmediato se lanzó a investigar. ¿Podría el misterioso resplandor de la casa provenir de luz química natural de las tumbas cercanas, reflejada dentro del edificio? Esa misma noche, Liu permaneció despierto sin descansar ni un momento. Caminó repetidas veces entre la casa y las tumbas, a unos 100 metros de distancia, realizando una serie de experimentos. Al amanecer, por fin llegó a una conclusión: el resplandor de las tumbas no era la verdadera fuente de luz. La razón: ese tipo de brillo químico es extremadamente débil y no tiene la intensidad necesaria para producir reflejos potentes. A menos que pase por múltiples capas o superficies, no puede generar destellos brillantes y parpadeantes como los que describían los aldeanos. Además, este tipo de luz aparece lentamente y se mantiene constante. No parpadea ni desaparece de golpe como las ráfagas que se veían por la noche. Esa misma noche, el señor Liu hizo otro experimento. Tras descartar la luz de las tumbas exteriores, comenzó a preguntarse: ¿y si había una fuente de fósforo dentro de la casa vieja? ¿Podría la extraña luz deberse a una reacción química ocurrida en el interior? ¿Pero cómo podría producirse tal reacción bajo techo? ¿No se asocia este tipo de resplandor solo con tumbas? Liu tenía su propia hipótesis. La clave para generar esa luz natural está en el fósforo y, curiosamente, durante la construcción, la cal viva usada en el revestimiento de las paredes puede contener pequeñas cantidades de fósforo. Si ese fósforo en la casa, con el tiempo, se hubiera transformado en fosfato de calcio y luego reaccionado con el oxígeno del aire, podría emitir un débil resplandor azulado. Sin embargo, terminó descartando también esta teoría. ¿Por qué? Porque el fosfato de calcio solo puede brillar en condiciones extremadamente herméticas, sin flujo de aire. ¿Y esta casa? Todas las puertas y ventanas estaban rotas. No había forma de sellar el aire, lo que hacía imposible mantener la reacción química. Al final, el señor Liu eliminó tanto la hipótesis de luz química exterior como la de luz química interior.
Cuando los aldeanos vieron que incluso el señor Liu, un maestro que había estudiado en una gran ciudad, no podía resolver el misterio después de días de investigación, su creencia en una explicación sobrenatural se volvió aún más fuerte. Algunos ancianos incluso exigieron que el señor Liu se marchara. Creían que estaba siendo irrespetuoso y que estaba provocando fuerzas invisibles que no debían ser perturbadas. Decían que, si realmente había algo más allá de nuestra comprensión en esa casa, sus acciones podrían traer peligro a todo el pueblo. Antes de que el señor Liu pudiera continuar con su investigación, un numeroso grupo de ancianos se reunió frente a la casa, insistiendo con firmeza en que se fuera de inmediato. A regañadientes, el señor Liu subió a su coche y se marchó. Pero apenas unos cientos de metros más adelante, algo inesperado ocurrió. De pronto se dio cuenta de la verdad. ¿Y qué fue lo que descubrió justo cuando se veía obligado a irse? Resulta que, a menos de 1 kilómetro de la casa abandonada, se había construido una carretera en 2007. Esta vía tenía un tráfico intenso, especialmente por la noche. Los faros delanteros y traseros de los vehículos que circulaban a gran velocidad iluminaban constantemente la zona. Esos haces de luz se reflejaban en superficies, se filtraban a través de los huecos entre los árboles circundantes y rebotaban hacia la casa vieja. Esta era la verdadera causa de las extrañas luces intermitentes, los repentinos destellos que nadie en el pueblo podía explicar. Incluso el relato del señor Li sobre un destello repentino que pasó velozmente era en realidad la luz de un faro reflejándose en los árboles y proyectándose hacia la casa. El fuerte haz dispersado por ramas y hojas se veía distorsionado y siniestro. ¿Y qué hay del supuesto fantasma que el señor Li dijo haber visto? Afirmaba que una mujer de cabello largo flotaba fuera de la ventana del segundo piso acercándose hacia él. Pero la verdad era mucho más simple. Lo que probablemente vio fueron ramas caídas balanceándose con el viento, cuyas sombras parecían cabellos ondeando bajo la luz distorsionada. Y no olvidemos que el señor Li estaba muy ebrio aquella noche. Su percepción alterada y el miedo seguramente provocaron alucinaciones. En ese estado se asustó a sí mismo, imaginando que una figura fantasmal venía hacia él. Quedaba una última pregunta. ¿Por qué tanto el señor Li como el asistente del señor Liu enfermaron después de visitar la casa? Más tarde, en el hospital, los médicos dieron una explicación clara. Cuando una persona experimenta miedo intenso y estrés mental, su sistema inmunológico se debilita. Esto puede provocar fiebre, fatiga, náuseas, insomnio o incluso pesadillas. Son respuestas físicas normales ante un impacto emocional. Una vez que la mente se estabiliza, esos síntomas suelen desaparecer. Después de que el señor Liu y los médicos explicaran todo, los aldeanos finalmente comenzaron a tranquilizarse. Ya no temían a la casa abandonada y dejaron de considerarla un lugar maldito o prohibido. Así que la enseñanza aquí es esta: no debemos asustarnos a nosotros mismos ni caer en supersticiones ciegas. Debemos confiar en la ciencia, porque es la luz que nos saca del miedo y la confusión. ¿Qué opinas de esta historia? Siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias inusuales y fascinantes. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando nuevo contenido. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.